Bienvenido, somos una iglesia cristiana hispana vibrante donde cada etapa de la vida es bienvenida. Hoy creemos que Dios tiene una palabra especial para tu vida. Prepara tu corazón y tu mente mientras juntos nos sumergimos en su verdad. Que esta palabra te inspire, te fortalezca y te acerque aún más a Jesús. Bienvenidos a casa. Vamos a iniciar esta prédica y esta palabra. Filadelfia, les voy a ser muy honestos. I missed you guys. Los extrañé demasiado. Son familia para mí. Si no me conocen, I'm Jonathan Rangel. Yo crecí aquí con mis papás. Yo crecí aquí y amo esta casa. Amo sus valores, amo su corazón, amo todo lo que están haciendo. Y en esta temporada de mi vida, Dios me tiene en Guatemala junto con mi esposa. Y ahora puedo decirles, quiero presentar a mi familia virtualmente, pero I don't know if media has the thing. Pero hoy les quiero presentar a mi familia. Tengo ahora ya, ¿dónde está Miriam? Ahí está. Ahora tengo a Sebastián Abraham Rangel, que nació el 4 de diciembre del año pasado y honestamente ha sido, oh my goodness, it has been una gran bendición. Ahí está mi esposa Lilian. It sucks to be here, but it's so good to be here. No sé, es tan raro estar acá que mi corazón está destrozado en diferentes lugares, pero se llama Sebastián Abraham Rangel González. Algo que no sabía en Centroamérica, porque él nació en Centroamérica, en Guatemala, por la pura gracia de Dios, él ya es ciudadano, o ya no es Sebastián, es Sebastian, ¿ok? Pero algo que yo no sabía es que tienen legalmente cada persona que nace en Centroamérica, o por lo menos allí en Guatemala, tienen que tener el apellido de la mamá y el apellido del papá. Y yo was like, oh, me encanta Sebastián Abraham Rangel González. Y si eres tú González, cuando venga Cristo Jesús vas a llegar a la perfección. Pero I was just like, yo no quiero esto. Y yo le decía a mi esposa, es que el apellido Rangel es tan único, es tan especial, es tan poderoso que no se necesita. ¿Dónde están los Rangeles aquí en esta casa? Amén, ¿verdad? I was like, yo no necesito, Sebastián, Abraham, líder Rangel. Pero como que ese González lo iba, en inglés se dice, you're only as fast as the slowest person. Que técnicamente solamente puedes avanzar tan rápido como va la persona más despacia. I was like, Sebastián Abraham Rangel es poderoso, pero ese González como que lo va a jalar de regreso. Fíjense dónde está mi corazón. God has been working a lot in me, okay? Fuimos al, si no me equivoco, es SAT, S-A-T. Es un lugar donde vas después de que nacen tus bebés. Se presenta la mamá, se presenta el papá y se presenta el hijo. Y tienes que firmar todo, poner todo en la aplicación y todo. Y pues mi esposa estaba dándole a amamantar a Seba. And I was like, esta es mi oportunidad. Nombre, primer nombre, Sebastián. Middle name, Abraham. Apellidos, I was like, Rangel, la mamá Marta Lilian Areli González Cubillas Rangel, papá Jonathan Rangel, 1997, papá. Le entregó el papel al oficial que estaba allí, and I was just like, creo que gané. Creo que lo voy a lograr. No va a tener González. Y el oficial was like, ok, perfecto, pum, viendo los papeles, pum. Y me dice, ¿se le olvidó algo? I'm like, no. Ahí está todo completo. Tengo todo, mis documentos, mi pasaporte, mi ID, certificado de nacimiento, de donde nació en el hospital. Tengo todo. Y el otro apellido, me hice el sordo. Y me dice, ¿y el otro apellido? Y mi esposa was just like, ¿qué hiciste? No, Sebastián, se llama Sebastián Abraham Rangel González. I was like, sí. Y me dice, no, señor, aquí tienes que tener los dos apellidos. And I'm like, no. So oficialmente les presento a Sebastián Abraham Rangel González. Filadelfia, los extrañé. Honestamente los extrañé. Estoy viviendo una etapa de mi vida diferente, única, especial, pero
Hay una canción que dice que me falte todo menos de tu presencia. Y fíjese que me está faltando todo. No tengo nada bajo mi nombre. Soy un turista allá en la nación de Guatemala. Gracias a Dios, mi hijo ya tiene sus papeles. Los papeles de mi esposa están en pausa por todo lo que está pasando en este gobierno. Pero que me falte todo menos de tu presencia. Y estoy lo más gozoso que he estado en toda mi vida. Tengo una paz que traspasa todo entendimiento, porque solamente Cristo Jesús puede hacer esto. Estos últimos 3 meses he visto la mano de Dios como nunca, porque Él es bueno, sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno, porque Él es Dios por la eternidad. Pero esta jornada, para qué mentirles, no ha sido fácil. Y lo digo en mi vida personal. Y yo no sé lo que ustedes estén pasando. A lo mejor estén pasando por una división en tu familia. Estén pasando por una enfermedad incurable, una ola de depresión o ansiedad. A lo mejor están pasando por una crisis económica de trabajo o algo personal. Y cuando estaba haciendo mi devocional entre semana, en las semanas anteriores, me fui a Salmos 13:14 y el título de esta prédica se llama, y si tienes apunta, usa tu celular, pero hay un Dios, y si estás en Facebook o algo que te dé diarrea de un solo, por favor, ven, de verdad, estamos aquí para aprender la palabra, porque sí, ok. Y si a mí me da, ya saben por qué estoy haciendo acá. Salmos 13:1-4. Esta se llama: el silencio no es el fin. El silencio no es el fin. Y estaba leyendo Salmos 13:1-4, pero yo lo leía en una forma de, yo me estaba poniendo en los zapatos del rey David y lo que él decía. Y en la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente, si me ayudan. Dice: mi Señor y Dios, ¿vas a tenerme siempre olvidado? ¿Vas a negarte a mirarme? ¿Debe seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo? ¿Hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? Mírame y respóndeme. Ayúdame a entender lo que pasa. De lo contrario, perderé la vida. Mi enemigo cantará victoria y él se alegrará a mi fracaso. No sé si solamente es yo, pero en el Salmos 13 fue escrito por el rey David. Es un salmo de lamento en el que se expresa una profunda angustia, una desesperación y la dolorosa sensación de haber sido abandonado por Dios. El rey David lo escribe en un momento de intensa aflicción, cuando se siente oprimido por sus enemigos y atraviesa una prueba que parece prolongarse por mucho tiempo. Muchas veces nos podemos identificar como el rey David. Yo no sé lo que estés pasando. A lo mejor estás pasando momentos difíciles en tu vida, donde es como que Dios, ¿te has olvidado de mí? ¿Me estás viendo mi rostro? ¿Sabes lo que está pasando a mi alrededor? Me están queriendo de atacar. Hay una opresión, hay una ola de ansiedad que está sucediendo en mi vida. Y esto es lo que estaba pasando con el rey David. A lo mejor te puedes sentir identificado, te puedes sentir angustiado, puedes sentirte desesperado porque sentimos que Dios nos ha abandonado. Puedes sentirte que puedes estar pasando por momentos intensos de aflicción, siendo oprimidos por nuestros alrededores. Y durante este tiempo, a lo mejor puedes estar pensando que el enemigo ganó y Dios no. Y durante estos tiempos nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi aflicción?
¿Dónde está Dios en mi dolor? ¿Dónde está Dios? Yo estoy haciendo todo lo posible. Estoy llegando a la casa. Estoy llegando a la casa del Señor. Estoy ayunando. Estoy haciendo todo. Pero aún allí hay un silencio. Dios, mírame. ¿No ves que estoy en Guatemala? No tengo papeles. ¿No ves que mi esposa sus documentos? Mírame. A lo mejor tú estás pasando por una economía, una crisis de economía. Dios, ¿no ves que estoy sudando y sudando en el trabajo y solamente tengo X amount de dinero? ¿No me ves? No sé lo que estés pasando. Y te puedes estar preguntando, Dios, ¿dónde estás? Y puedes estar en esta situación y puedes decir, Jona, pero no entiendo, estoy pasando por algo personal en mi vida. Estoy ayunando, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy haciendo todo lo posible para que Dios escuche. Y aún así, Dios no está presente. Pero déjame decirte algo. El enemigo va a usar cualquier arma para tratar de conquistar tu alma. Pero ¿cómo vamos a poder conquistar esto del enemigo? Es a través de la verdad. Y esta es una verdad: que Dios aún está presente en tu silencio. Y el silencio no es tu fin, o no es el fin. A lo mejor te puedes sentir identificado como el rey David. El rey David estaba pasando por una aflicción, estaban tratando de una guerra. Y a lo mejor tú puedes estar diciendo, sí, estoy pasando por algo difícil, he estado orando, he estado ayunando, no escucho a Dios, no sé dónde está. Me imagino que me siento como que lo más que me quiero acercar a Dios, Él se está alejando aún más. Pero déjame decirte que Dios aún está presente en tu silencio, y el silencio no es tu fin. Vamos a ver 3 historias en la Biblia donde habla sobre, hay huecos y hay silencios en estas historias. Pero vamos a ver que en cada hueco y en cada silencio hay un propósito detrás de ello. A lo mejor tú estés enfrentando un silencio, estás navegando algo, estás diciendo, Dios, yo estoy asistiendo a la iglesia, pero mi familia es atea. Dios, pero yo estoy sirviendo en la iglesia, pero mis hijos no quieren venir a la iglesia. Eso no determina que es el fin, porque el silencio no es el fin, y Dios aún está presente en tu silencio, porque hay un propósito detrás de cada silencio. Dios no hace nada en vano. Él tiene propósito. Y cuando entendemos que Dios tiene propósito en nuestras vidas, vemos nuestras vidas en otra diferente perspectiva. Yo puedo viajar, mi hijo puede viajar, pero mi esposa puede viajar. No puede viajar, por fe puede viajar al Salvador y a todo Centroamérica y abajo, pero acá no. México, Canadá y Estados Unidos no puede viajar. Pero ¿sabes lo que me estoy aferrando? Lo que me estoy anclando. No a la mentira de Satanás, no a las leyes terrenales. Me estoy aferrando, me estoy anclando a la promesa de Cristo Jesús. Durante este silencio yo le digo a Dios, no lo entiendo, pero yo sé que tiene un propósito grande. No sé por qué estoy pasando por esto, pero sé que estoy pasando para algo. Y vamos a ver un poquito en estas historias. La primera historia que les quiero contar es acerca, el primer punto son 400 años de silencio. ¿Sabías que había un silencio de Dios por un promedio de 400 años? 400 años había un silencio de parte de Dios, y esto fue profetizado. Y si pueden ver en las pantallas, Amos 8:11. Amos 8:11 dice lo siguiente: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra
de Jehová. Había un silencio de 400 años en la Biblia. ¿Y dónde era esto? ¿Dónde ocurrió este silencio? Fue hecho una realidad entre el tiempo del profeta Malaquías hasta la llegada del Juan el Bautista. Es la división del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, a empezar el del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Es del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y empieza en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Ese lapso de tiempo, alrededor, los teólogos dicen que fueron 400 años de silencio, donde fue profetizado que enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Aún durante este tiempo pasaron muchas cosas, y en esta época durante los 400 años, fíjese lo que estaba sucediendo alrededor en esta tierra. Israel pasó del dominio persa al griego, luego al egipcio, después al sirio y finalmente al romano. Una vez más, estamos hablando sobre lo que ocurrió en estos 400 años de Malaquías a Mateo, estos 400 años. En este tiempo de 400 años, el griego se volvió el idioma común, y el Antiguo Testamento fue traducido al griego. Había un rey que se llamaba Antíoco Epifanes. Fue un rey que trató muy mal al pueblo judío, y eso provocó la rebelión de los macabeos. Profanó el templo, y por su ambición de poder estaba destruyendo a todos los judíos. Y muchos lo pueden ver como un ejemplo temprano de cómo será el anticristo en los últimos tiempos. En esta época de los 400 años, Roma había conquistado a Israel en el año 63 antes de Cristo. También se cumplieron profecías como las de Daniel sobre los imperios que vendrían. Pero yo quiero poner ojo en tres cosas que sucedió durante este tiempo. Había una opresión política bajo imperios extranjeros. También había una hambruna, y creo que es había una división social y religiosa. Y por tercero, que quiero enfocarme en esto, es que hubo una hambruna espiritual durante estos 400 años. ¿Y qué era esa hambruna espiritual? Una falta de revelación profética y de la palabra de Dios. Había un caos en este tiempo. Estos 400 años sucedieron la opresión política, división social y religiosas, pero ante todo había una hambruna espiritual. Imagínate vivir en un mundo donde está en silencio, donde las oraciones parecen no tener respuestas. Imagínate vivir en donde sientes que estás siendo ignorado. Pues exactamente es lo que estaba pasando en este tiempo. Dios estaba en silencio. Pero fíjese algo. Este silencio fue utilizado para el tiempo perfecto. Dios siguió obrando y preparando todo este tiempo de su silencio. ¿Para qué? Este silencio no fue en vano. El silencio fue utilizado para el tiempo perfecto de la venida de Jesucristo. Él estaba preparando el momento perfecto para enviar a su Hijo Cristo Jesús. Gálatas 4:4 al 5 dice lo siguiente. Gálatas 4:4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento de ¿qué? Del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es para alguien. Lo que tú estás pasando, hay propósito detrás del silencio de Cristo Jesús en tu vida. Lo que está pasando en tu silencio no es en vano. Dios estaba utilizando estos 400 años para el tiempo perfecto de Él. Ojo acá, ¿el tiempo perfecto de quién? De Dios. ¿El de nuestro?
¿El de los judíos? ¿El de los romanos? ¿El de los griegos? ¿El tiempo perfecto de quién? De Él. No cuestiones los tiempos de Dios. 400 años de hambruna espiritual, donde tú le orabas a Dios y había silencio, donde no había ninguna revelación de Él. 400 años, pero esos años no pasaron en vano, porque hubo un propósito. Estaban esperando, Dios estaba esperando el tiempo exacto para la venida y el nacimiento de nuestro Rey de Reyes, nuestro Salvador Cristo Jesús. Para de cuestionar porque hay un silencio. Ponte en la diferente perspectiva. Hay un silencio porque algo mejor viene. Porque Dios quiere tratar algo en mi ser al tiempo perfecto de Él. Los tiempos de Dios son perfectos y los nuestros no. Puede ser que Él está preparando algo mayor, mejor para ti, y en esto está preparando el momento adecuado. En tu silencio no pierdas esperanza. En tu silencio no te rindas. El silencio no significa que Dios está ausente de tu problema. Dios está esperando el momento adecuado para actuar, hablar y responder. Puede ser que tú, igual como yo, estamos esperando por un proceso migratorio y ya han pasado años y años y años, y ves la luz y es como que se apaga la luz. Los tiempos de Dios son perfectos. Puede ser que a lo mejor estás buscando por un trabajo y ves que te van a contratar y no te contratan. Los tiempos de Dios son perfectos. Puede ser que tus hijos se alejaron de Cristo Jesús, crecieron en la iglesia, en la sabiduría de Cristo Jesús, y se alejaron por sus propias decisiones, y tú estás orando y orando y orando para que vengan, y vienen un domingo y de la nada otra vez se van. Los tiempos de Dios son perfectos. Lo que tú estás pasando no lo estás pasando por vano, porque hay algo detrás de eso. Dios está esperando el momento adecuado para actuar, para hablar y para responder. 400 años y nosotros nos estamos muriendo porque no nos dan una respuesta en una semana. Nos estamos dificultando la vida y estamos renegando hacia Dios. En estos 400, en este tiempo de silencio, ¿sabes cuál tiene que ser tu respuesta? ¿Cuál tiene que ser tu postura? Seguir ayunando, seguir orando y seguir leyendo la palabra de Dios. Seguir ayunando, seguir orando y seguir leyendo la palabra de Dios. Jona, pero ya son 5 años. Seguir orando, seguir ayunando y seguir leyendo la palabra de Dios. Pero mis hijos se van a los bailes y ya viene la venida de Cristo Jesús, y que seguir orando, seguir ayunando y seguir leyendo la palabra de Dios. Dios, pero mi matrimonio se está destruyendo. Ya vamos para seguir ayunando, seguir orando y seguir orando y leyendo la palabra de Dios. Dios, pero está pasando algo total. Seguir orando, seguir ayunando y seguir leyendo la palabra de Dios. No te rindas. No te rindas. Y si tú a lo mejor no estás pasando por un proceso, me agrada. En serio, me agrada. Pero toma esta palabra porque no somos exentos de pasar. Pero como dice la palabra en Isaías, las promesas de Dios, vas a pasar por fuego, vas a pasar por aguas profundas, pero no te vas a ahogar. Dice la palabra de Dios, vendrá vas a pasar por el lago de fuego, pero tú aún no te vas a quemar. A lo mejor no estás pasando por algo y me alegro contigo.
pero no somos exentos de pasar por pruebas. Y en el momento de tu silencio, cuando pase o estés pasando, sigue ayunando, sigue orando y sigue leyendo la palabra de Dios. Porque los tiempos de Dios son ¿qué? Perfectos. ¿Y los nuestros? ¿Qué otra historia? ¿Dónde hay otra historia? Donde hay silencio, donde hay hueco. Nuestro mayor anhelo es vivir y ser semejantes como Cristo Jesús. Tener el mismo carácter de Él, reaccionar como Él. Y creo que en las historias en la Biblia podemos aprender demasiado sobre la vida de Jesús. Pero sabes que en la vida de Jesús aún había huecos y espacios y silencios. ¿Dónde, Jonah? Déjame decirte. Al fin de los 400 años de silencio necesarios, porque todo lo que Dios hace no lo hace en vano. Hay propósito detrás de eso. Eso es para alguien. Vino un regalo y ese fue el regalo de nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Pero también había silencios y huecos en la vida de Él. Si vemos en Lucas 2:11, sabemos sobre su nacimiento. ¿Ok? We're going to do a timeline. Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un ¿qué? Un Salvador que es Cristo el Señor. Sabemos a través de la historia, la profecía que iba a venir el Mesías, Él nació. Sabemos sobre su ¿qué? Nacimiento. Después de su nacimiento en la Biblia, en Mateo, Marcos, Lucas, podemos leer un poquito sobre ¿qué? La visita de los magos. También podemos ver la huida a Egipto y también podemos ver historias sobre el regreso a Nazaret, sobre su familia. Pero ¿sabías que después de su nacimiento no leemos nada hasta los 12 años de Cristo Jesús? Desde su nacimiento hasta que vemos otra vez en la Biblia fueron 12 años de silencio. Y cuando lo vemos de nuevo en las escrituras, lo vemos en Lucas 2:42. Jesús se queda en el templo en Jerusalén hablando con los maestros de la ley. Lucas 2:42 dice lo siguiente: y cuando tuvo 12 años, ¿cuántos años? Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Después de eso, una vez más, we're doing a timeline, ¿ok? Vemos sobre el nacimiento de Cristo Jesús. Los reyes magos cuando se van de regreso al pueblo. Después hay un hueco y después vemos a Cristo Jesús a los 12 años. ¿Y qué estaba pasando a los 12 años? Él estaba con los maestros. Después hay un hueco de su inicio, de sus 12 años hasta su inicio de su ministerio, alrededor de los 30 años. De los 12 años a los 30 años hay un hueco de alrededor de 18 años. ¿Y dónde lo leemos? En Lucas 3:23, donde dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de ¿qué? De 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Después de los 12 a los 30, como les estaba explicando, había 18 años de silencio. Y aquí es donde va la palabra. Pero durante este silencio no significaba que nada estaba pasando. Al contrario, estaba pasando algo detrás de escenas. ¿Y qué es lo que estaba pasando detrás de escenas? Well, let me tell you. Lucas 2:52. Vayan todos conmigo en Lucas 2:52, que dice: y Jesús ¿qué? Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y ¿quién? Y los hombres. Todo lo que pasa no pasa en vano. Los silencios en tu vida es que Dios está haciendo algo detrás de escenas. En esta historia sobre Cristo Jesús podemos ver qué es lo que estaba pasando detrás de escenas. Él se estaba preparando. Él estaba, aquí lo dice, Jesús estaba creciendo en sabiduría y en qué? Y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Aún en el silencio de la Biblia sobre la vida de Jesús,
Jesús se estaba preparando para su inicio de ministerio. Y si hay algo en el cual te puedas quedar en tu corazón, el silencio no significa que nada está pasando. En esta circunstancia, durante el tiempo de silencio, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. ¿Qué podemos aprender de esto? En tu espera, no te quedes estancado. En tu espera y en el silencio, no te des por vencido. A lo mejor Dios te está hablando y te está preguntando, ojo acá, ¿estás creciendo en mi conocimiento, en amor y en relación conmigo durante este tiempo? Porque el tiempo en el cual somos intencionales en buscar la presencia de Dios no tiene que ser determinado por las respuestas que Jesús hace en tu vida. Si Él te responde, sigue orando, sigue ayunando y sigue leyendo la palabra. Pero si Él no te ha respondido, ¿qué necesitamos que hacer? Sigue orando, sigue ayunando y sigue leyendo la palabra de Dios. Durante esos 18 años de silencio en el ministerio de Cristo Jesús, Él crecía en sabiduría, Él crecía en conocimiento, Él crecía en gracia. Él se estaba preparando para algo mejor que Dios ya tenía predestinado para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y sea que sea lo mismo sobre tu vida. Dios está esperando el tiempo perfecto para que tú crezcas en sabiduría, crezcas en entendimiento para darte una respuesta. Pero muy fácil. No escuchamos de Él en una semana, menos oración, menos ayuno, menos leyendo la palabra. Y tú puedes decir, no, es al contrario, le estoy haciendo más. Pero fíjese, si pasa 2 años, y si pasa 3 años, y si pasan 4 años, 5 años, 6 años, y aún hay un silencio de parte de Dios, hasta 400 años, sigue orando, sigue adorando, ayunando y sigue leyendo la palabra de Dios. En este silencio de 18 años, Jesús estaba preparando. Voy un paso más. Puede ser que Dios no actúe porque no estás listo para recibir lo que Él tiene para tu vida. Puede ser que Dios está moldeando tu corazón, quiere moldear tu carácter, quiere moldear tu manera de pensar. Puede ser que no estás siendo fiel en lo poco que Él te ha puesto. Y tú le estás pidiendo, Dios, X cosa. Y aún ahí hay un silencio. Hay que tener un autoanálisis en nuestras vidas. Dios no está respondiendo porque no, ¿qué? Estoy siendo buen mayordomo con lo que yo tengo. ¿Cómo Dios te va a bendecir si en lo poco no has sido fiel? En los 12 años en los 18 años que Jesús estaba preparando, Él estaba creciendo en conocimiento, en sabiduría y en gracia. Y en estos 2-3 años que Dios aún no ha respondido tu respuesta, has crecido en conocimiento, has crecido en sabiduría, has crecido en gracia, has crecido en tu tiempo de oración, has crecido en tu tiempo de adoración, has crecido en tu tiempo en la palabra de Dios. Si la respuesta es no, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Y aún así, si Dios aún no responde a eso, sigue orando, sigue ayunando y sigue leyendo la palabra de Dios. Estos 18 años de silencio en la vida de Jesús fueron necesarios. Él se preparó para el inicio de su ministerio.
¿Y cuáles fueron esos frutos de su preparación? ¿Cuáles fueron esos frutos de esa espera? Déjame darte unos varios. Jesús convirtió el agua en vino, Juan 2, 1 al 11. Jesús sanó al paralítico que bajaron por el techo, Marcos 2, 1 al 12. Jesús sanó a la mujer con flujo de sangre, Marcos 5, 25 al 34. Resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5, 35. Caminó sobre el agua, Mateo 14, 22. Liberó al endemoniado, Marcos 5, 1. Sanó a los 10 leprosos, Lucas 17. Sanó al siervo del centurión, Mateo 8. Sanó al hombre de la mano seca, Mateo 12. Devolvió a la vista Bartimeo, Marcos 10. Resucitó a la hija de la viuda de Naín, Lucas 7. Y la pesca milagrosa, Lucas 5. Todo esto sucedió porque fue preparado en su silencio. Creció en conocimiento, creció en gracia, creció en estatura. Y a lo mejor eso es lo que Dios está diciendo hoy en este día. Puede ser, ya tú y Dios. Puede ser que Dios te quiere responder al momento perfecto, pero por tu corazón de terquedad, aún you're delaying. How do you say delaying? Estás atrasando ese milagro en tu vida. Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de orden, de intencionalidad. Él es un Padre. Él también cuida de nosotros. Imagínate que tú le estás pidiendo a Cristo Jesús: Dios, yo quiero su presencia porque quiero hacer milagros y quiero hacer todo. Pero tu carácter todavía no está listo para hacer esto, porque cuando hagas algo no se va a tratar de Él, se va a tratar de ti. Déjate ser moldeado. Y basta con poner pretextos en el silencio. Vamos a pasar por silencios y es mejor pasar en silencios con propósito que en silencios sin propósito. Dios aún está presente en tu silencio, y el silencio, una vez más, no es el fin. Déjate ser moldeado por Él y no por tus emociones, porque el silencio no fue el fin en la historia de Jesús, fue preparación para el ministerio de Jesús y los milagros que Jesús iba a hacer. Ese silencio nos va a la última historia sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Y todos sabemos la historia de Jesús, que fue entregado a los pies romanos, maltratado y humillado en público, y luego asesinado hasta su muerte física. Todos nos sabemos esa historia, es lo principal del evangelio. Primera de Corintios 5, 3 al 4 dice, Primera de Corintios 15, 3 al 4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto fue predestinado, esto fue profetizado, que Jesús, el Mesías. Por eso había esos 400 años de silencio. Dios estaba preparando al pueblo, Dios estaba preparando a la gente para la venida de Jesús, del Mesías. Por eso en Mateo empezamos con Juan el Bautista. Él estaba preparando el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él profetizaba, él decía: ya viene el Mesías. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, va a venir el Mesías, pero Él va a venir para morir por nosotros, y Él no va a morir, pero Él va a resucitar. Pero ¿qué sucedió durante ese lapso de 3 días? Había ¿qué? 3 días de silencio. Hubo tristeza y hubo llanto, y lo dice Marcos 16:1. Durante estos 3 días, cuando lo crucificaron,
hubo tristeza y llanto, y lo podemos leer en Marcos 16:1. Dice: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado en él que estaban, ¿qué? Tristes y llorando. Juan 2:20, 11 al 18 también dice: pero María estaba afuera, ¿qué? Llorando junto al sepulcro. Juan 20:11, Miriam. Juan 20:11 al 10. Juan 20:11 dice: pero María estaba afuera llorando justo junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Durante estos 3 días también había miedo. En Juan 20:19, donde dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puestos en medio les dijo: paz a vosotros. En estos 3 días había tristeza, había llanto y había miedo. Yo no sé por qué había tristeza, por qué había llanto y por qué había miedo, si esto ya fue profetizado. Mismo Jesús dijo: yo voy a resucitar al 3er día. Pero como humanos es normal. El silencio puede causar muchas emociones. Pueden causar que te lleven a cuestionar tu propósito, a cuestionar a Dios, que te lleven a dudar sobre sus promesas. Pero aún en medio del silencio hubo esperanza, y estaba profetizado que Jesús iba a resucitar. ¿Y qué crees que sucedió? Él resucitó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que Dios promete en tu vida, Él lo cumplirá. Cuando venga la tristeza en tu vida, cuando venga el silencio y venga la tristeza y venga el llanto y venga el miedo, recuerda estas palabras: Dios cumple cada una de sus promesas. Lo que Él habla lo sostiene. Lo que Él promete lo cumple. Dios cumple cada una de sus promesas. Lo que Él habla lo sostiene, y lo que Él promete lo completa. Jesús había prometido que iba a resucitar, pero estos 3 días de silencio parecían una eternidad. La gente estaba confundida, estaba triste, estaba lleno de miedo. Y puede ser que la esperanza comenzaba a desvanecerse, y aún sus discípulos más cercanos estaban perdiendo la fe. Lo que Él había dicho parecía lejano en medio del dolor, y el silencio se sentía más fuerte que la promesa. Esto puede estar sucediendo en tu vida. A lo mejor estás perdiendo esperanza a la promesa que Dios te había confirmado. Pero una vez más, no te rindas, porque Dios aún está presente en tu silencio, y el silencio no es tu fin. Puede ser que Dios te ha dado una promesa, y tú en tu espíritu, en tu alma dices: yo sé que esta es una promesa. Pero pasas por la vida, estás enfrentando por diferentes circunstancias, estás pasando por luchas, estás pasando por el desierto, y esa promesa se ve lejano. Hoy vengo a decirte lo que dice la palabra. Hay propósito detrás de tu silencio. Lo que tú estás pasando no está pasando en vano. Pero uno, espera el tiempo de Dios y no esperes el tiempo de tuyo. Segundo, durante el silencio, déjate ser moldeado. Deja que tu carácter sea moldeado conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Y tercero, durante el silencio, no pierdas esperanza, porque lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Tan simple. Solo que tú estés pasando, let it go. Sigue orando,
sigue ayunando y sigue leyendo la palabra de Dios. Porque durante la espera y durante el silencio, Dios todavía sigue siendo soberano. Dios sigue siendo santo. Él nunca cambia. Él es el Dios de la eternidad, del pasado, del presente y del futuro. Nuestros problemas no moldean a Cristo Jesús, no moldean el carácter de Él, no moldean quién es Él. Más aparte, en el proceso necesitamos dejarnos ser moldeados por el alfarero, por Él. Pero somos tercos. A lo mejor Dios tiene la respuesta enfrente de ti, pero por nuestra terquedez, eso no es lo que estaba orando. Y tú dices al Señor, eso no es lo que quiero. Y Dios te está diciendo, pero esto es lo que necesitas. Necesitas pasar por esto porque no te estás aferrando a mi palabra. Porque hay una diferencia en leer y revelación. Totalmente diferente. Podemos leer y no ser revelados. Cuando leemos viene acá y viene allá. Cuando es una revelación, viene y penetra nuestra alma, cambia, transforma, limpia, abre nuestra diferente perspectiva. Y es como que, what? Y ahorita vamos a leer Salmos 23. Pero sabes que cuando estaba haciendo mi estudio personal, leía Salmos 23 porque estoy en un estudio bien. Estaba leyendo Salmos 23 and I'm like, ok, pues yo ya había leído. I've already read it. Ya lo había leído, ya no me lo voy a leer, pero no. Cuando leí Salmos 23 fue una revelación de las promesas de Cristo Jesús. Pero antes de ir allí, solamente quiero terminar con esto. En la Biblia vemos repetidamente como Dios usa los tiempos de silencio y espera para preparar algo mucho más grande. No siempre entendemos lo que está pasando mientras esperamos, pero Él está obrando detrás de las escenas. José, en Génesis 37, el 41, recibió sueños de parte de Dios, pero fue traicionado, vendido, encarcelado. Años sin ver cumplimiento de esa promesa. Pero ¿cuál fue la recompensa? Gobernador de Egipto y salvación para muchos. Abraham y Sara, en Génesis 12 al 21, fue una promesa que iban a tener a un hijo. 25 años de espera, 25 años de espera. Hubo silencio y hubo pruebas. Pero ¿cuál fue la recompensa? Nace Isaac, cumplimiento del pacto que Dios le había dado a Abraham. Ana, primera de Samuel 1 al 2. Años de esterilidad y burla. Hubo oración profunda y silenciosa delante de Dios. Pero ¿cuál fue la recompensa? Nace Samuel, profeta de Israel. David, primera de Samuel 16 a segunda de Samuel 5. Ungido como rey, siendo joven. No lo querían. Pero años huyendo de Saúl. Temporadas en cuevas y persecución. Pero ¿cuál fue la recompensa? Es coronado rey de Israel. Israel en la esclavitud de Egipto. Éxodo 1 al 12. Más de 400 años de opresión. Toda la historia. Más de 400 años de opresión. Clamaban al cielo y es como que, pero ¿cuál fue la recompensa? Liberación poderosa a través de Moisés. La espera tiene un propósito. El silencio tiene un propósito. Preparación para algo mucho más grande. Una respuesta que no estabas esperando o un momento de moldeo. Quiero que te pongas de pie. No vayas al baño, vamos a enfocarnos. Y quiero que pongan Salmos 23 en la pantalla para todos leerlos. No te distraigas, estemos en el mismo espíritu. Cuando estemos pasando por momentos difíciles, yo les leí al principio la postura y la respuesta
y las palabras del rey David, que decían: mi Señor y Dios, vas a tenerme siempre olvidado. Yo me imagino, I would have been mad. I would have been like, God, siempre te has olvidado de mí, vas a negarte a mirarme. Debes seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo. ¿Hasta cuándo el enemigo va a seguir dominando? Mírame y respóndeme. Ayúdame a entender lo que pasa, de lo contrario perderé la vida. Porque mi enemigo cantará victoria y se alegrará de mi fracaso. Y a lo mejor eso puede ser tu respuesta hoy en este día. Puedes decir, a lo mejor tu respuesta en medio de este problema que estás pasando es: Dios, ¿dónde estás? Yo te sirvo, estoy ayunando, ¿dónde estás? Mírame. Siento como que se estás alejando de mí. Lo más que quiero estar en tu presencia, te alejas. Pero ¿sabes cuál tiene que ser nuestra postura de nuestro corazón? Y esto fue la revelación. Salmos 23:1. Cuando estás pasando por momentos difíciles, cuando estás pasando por momentos en el cual God, te he estado pidiendo por esto por años, por meses, por días. He estado pasando por momentos difíciles y aún así usted está Dios, estás en silencio. Que no seamos como David en Salmos 13, que no seamos un David del Salmos 13, pero que seamos un David del Salmos 23, que dice: you know what? Hay silencio. No entiendo el por qué Dios aún no ha respondido, pero yo quiero ser un David del Salmos 23 que dice lo siguiente: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, que no temeré mal alguno, porque ¿quién? Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tienes que recibir esta palabra hoy en esta mañana. La respuesta y la postura de tu corazón cuando Dios no está alineado o cuando Dios no está respondiendo es decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Puedo pasar por medio de problemas, puedo pasar por medio de dificultades, puedo pasar por medio de todo, pero Jehová sigue siendo mi rey. Jehová sigue siendo santo. Jehová sigue siendo mi pastor. Que nuestra postura de nuestro corazón, iglesia, seamos como un David de Salmos 23, que entendemos que Él va a confortar nuestra alma, que Él nos va a guiar por sendas de justicia por el amor de su nombre, por no el amor de Filadelfia, no el amor de nuestro trabajo, pero el amor de su nombre. Y en momentos cuando ande en valle de sombra y de muerte, donde entendamos o cuando estemos pasando y es como que Dios, no sé qué salida voy a tener que tomar, no sé qué paso necesito que tomar. Cuando andes en valle de sombra de muerte, tú tienes que estar firme y decirle al enemigo: no temeré mal alguno, porque ¿quién? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está ¿qué? Triste. Mi copa está rebosando. ¿Está enojada?
mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay propósito detrás del silencio. Espera el tiempo adecuado de Dios y deja de cuestionar cuándo. El silencio no es el fin. Déjate ser moldeado durante el silencio. Crece en conocimiento de la palabra de Dios. Crece en sabiduría. Crece en gracia. Y por último, las promesas las cuales Dios te ha dado a ti durante el silencio. No dejes la esperanza, porque las promesas que Dios hace en tu vida, Él las va a sostener y los va a hacer una realidad. Yo no sé lo que estés pasando hoy en esta mañana. Yo no sé, todos se miran muy guapos, guapas, se bañaron y todo eso. Pero detrás de esto hay una alma. Detrás de un peinado hay un ser. Detrás de alguien que se bañó hay un humano que a lo mejor está enfrentando, está pasando por momentos de suicidio, está pasando por momentos de depresión o ansiedad, está pasando un desierto. Pero déjame decirte, los tiempos de Dios son perfectos. Lo que tú estás pasando no es en vano. Dios tiene un propósito en tu vida. Déjate ser moldeado por Él, y no por la aflicción, no por el dolor, no por lo que te dice alrededor. Déjate ser moldeado por la presencia de Él. Ayuna, ora, adora, lee la palabra. Ayuna, ora, adora, lee la palabra. En momentos de silencio, ayuna, ora, lee la palabra, adora. En momentos de sequedad, ayuna, ora, adora, lee la palabra. Yo no sé para quién es esto, pero recíbelo hoy en esta mañana. Y recíbelo, tómalo. Y si tú has sido un David del Salmos 13, 1 al 4, en donde estás renegando, estás pidiéndole a Dios, pero ¿por qué? Mírame, estás enojado. Vuelve a los pies de Cristo Jesús y conviértete en un David de Salmos 23. Que ninguna arma forjada contra ti va a poder prosperar. Somos hijos e hijas semejante a la imagen de Cristo Jesús. No dejes que la sociedad, que el problema moldeate. No dejes que la sociedad o el silencio te esté moldeando. Déjate ser moldeado por Cristo Jesús. Es tan simple. Déjate ser moldeado por Cristo Jesús. Es tan simple. ¿Y cómo vamos a llegar? O puedes decir, ok, sé esto, pero ¿cómo voy a llegar a ser moldeado por Cristo Jesús? Completa rendición a Él. No el 99% de tu vida, pero el 100% de tu vida. No el 99.999. Él quiere el 100% de tu vida. Con todo ojo cerrado. Todo ojo cerrado. Pastor, yo no hago esto, no estamos acostumbrados a hacer esto, pero si tú estás pasando por algo, me encantaría que vengas al frente, te arrodilles. Esto no es que seas más santo, que Dios te va, no, pero creo que es una postura de humildad delante de Dios, diciendo, voy a venir al frente y que todos me vayan a ver. Sí, creo que es una postura de nuestro corazón diciéndole, no me importa lo que diga la gente.
Pero en el momento de silencio, en el momento de ataques, yo voy a arrodillarme. Yo te quiero invitar, iglesia. Si tú estás pasando por algo, lo que sea, si esta palabra te ha afectado a ti o ha hablado sobre tu vida, te invito al frente, te invito a que te arrodilles, porque creo que es el primer paso de reconocer nuestra maldad. Creo que es el primer paso en nuestra postura de nuestro corazón, en decir: Dios, a lo mejor he sido un David del Salmos 13, en donde le he hablado mal, en donde a lo mejor he renegado, a lo mejor he puesto mis ojos en otras cosas y lo he cuestionado. Pero ahora yo quiero ser como un rey David del Salmos 23, donde estoy reconociendo que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Aunque vaya en valle de